Hola a todos, les habla Neo y para el día de hoy estaré respondiendo un argumento que se utiliza mucho en contra del cristianismo. ¿Por qué Dios es tan injusto y cruel para matar a niños sin misericordia alguna? ¿No? Y realmente es algo que todos podremos habernos preguntado en algún momento, ¿no? Entonces, ¿es cierto que Dios mató a niños en el Antiguo Testamento? Claro, Dios le dijo, les dijo a los hijos de Israel que asesinaran a todos los niños, todos los bebés que habían allí. Así que vamos a leer Números 16, del 27 al 33. Se apartaron pues de alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abiram. Entonces Datán y Abiram salieron y se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus niños pequeños. ¿Qué hizo Dios? Vamos a ir al versículo 31. Aconteció que al acabar él de hablar todas estas palabras, se rompió la tierra que estaba debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres que eran de Coré, junto con todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. La tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Entonces no hay ninguna duda, Dios mató a esos niños. Si vamos a Deuteronomio 2:34, también leemos, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Hay más ejemplos. Tenemos también a Segunda de Reyes 2, del 23 al 25. Así que hay suficiente evidencia para demostrar que Dios mató a esos niños. Pero hay un detalle con todo esto. Dios conoce el futuro y Dios sabe muy bien qué iba a pasar con esos niños, ¿vale? Dios sabe en qué se iban a convertir esos niños o lo que ellos iban a sufrir. Si leemos Números 26, del 10 al 11, dice lo siguiente: y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de encarmiento. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo leímos hace unos minutos atrás. Mas los hijos de Coré no murieron. ¿Ok? ¿Por qué los niños de Coré no murieron? Porque Dios sabe a quién matar. Así de simple. Dios no mata a los niños que no han pecado en contra de él. Mira, debes entender esto. Cuando esos niños murieron, debes de preguntarte si esos niños fueron afectados por el pecado que había, o si no fueron afectados del todo por ese pecado que había en las culturas, en esos tiempos. Claro que fueron afectados, ¿no? En esos tiempos había mucha corrupción, homosexualidad, adoración pagana, o sea, sacrificaban a bebés en altares de fuego. Era muy mal, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, no estamos muy lejos. O sea, los niños han sido corrompidos por todas estas ideologías modernas como el feminismo, la ideología de género. Ahora pretenden promover pedofilia, ¿no?, a través de Hollywood y demás. En fin, pero leamos Ezequiel 18 y estaremos leyendo del 19 al 20. Dice, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Y mira esto, porque el Hijo, según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ¿Lo ven? Había niños en ese tiempo que servían a Dios, agradaban, a Dios y seguían sus mandamientos. Y Dios los perdonaba, los consideraba. Verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, después de todo, Dios no es un sadista asesino de niños, ¿no?
Él reconoce que hay niños que hacen el bien y no están contaminados de pecado. Vamos a ir a Lucas 18. Mira, ¿no creen que más bien fue un acto de misericordia matar a sus niños y que fueran directo al cielo por encima de dejar que se contaminaran con el pecado que había? Si Dios se llevó a esos niños antes de tiempo, sabes muy bien que fueron al cielo de forma automática, ¿no? Y no pasaron por las tribulaciones terrenales, ¿no? Las cuales nosotros estamos pasando ahora. Así que a esos niños que les cortaron sus cabezas y bueno, sufrieron por la espada, ¿no? Creo que esos niños están ahora muy agradecidos con Dios, porque de otra forma hubieran sido contaminados y posiblemente condenados por esas culturas paganas y estuvieran quemándose en el infierno por toda una eternidad. Aunque a ti no te guste, o sea, te puedes quejar, puedes llorar, blasfemas en contra de Dios, pero yo estoy muy seguro que esos niños están agradecidos en ese momento, ¿no? Y no lo digo yo. ¿Qué dice Lucas 18, 15 al 17? Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vale. Dios tiene las puertas abiertas para todos los niños. En Marcos 29:42 también leemos que hay niños que creen en Él. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, ¿lo ven? Niños pequeños que creían en Cristo, mejor les fuera si se le atase, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Entonces, más vale no corromper, ¿no? A los pequeños que creen en Dios y en Jesucristo. Hay más versículos, ¿no? Niños que ya eran siervos de Dios desde muy temprana edad. Josué 8:35. Aquí vamos al Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Los niños conocían la palabra de Dios. Y esto lo leo en el Antiguo Testamento, repito. Ahora leo Nehemías 8. Bueno, no, primero vamos a leer el 2, mejor, para seguir con el contexto, ¿no? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora sí, vamos a leer el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, en el libro de Josué se nos aclara que leen la ley de Moisés, ¿no? A los niños. Y en Nehemías 8 lo hacen aún más claro. Se aseguraron de que todas las personas que habían allí, incluyendo los niños, entendieran esas palabras. Ahora, lo que pasa es eso, que en el periodo de la ley, Dios prefería que esos niños aprendieran bien la palabra y si se llegaban a contaminar con el paganismo, pues en ciertos casos, claramente, ¿no? En los versículos que leímos anteriormente, Dios los mataba, ¿no? Los asesinaba, era preferible, ¿no? Antes de que perdieran sus almas. Pero no solo eso, también está el hecho de que esos niños, si no fuesen más bien sacrificados, entonces, ¿en qué se iban a convertir estas personas, ¿no? Y eso lo podemos demostrar mediante Primera de Reyes 11. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó acá cuando fallaron en asesinar a todos los niños. Mira esto. Primera de Reyes 11, a partir del versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad y Dumeo de la sangre real, el cual estaba en Edom,
porque cuando David estaba en Edom y subió a Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Entonces Dios envió a David para que matara a todos los varones de Edom, ¿no? El versículo 16, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Todos estaban muertos, ¿no? Pero un chico huyó, miren el verso 17. Entonces huyó Hadad y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Hadad, ¿qué? Muchacho pequeño. O sea, era un muchachito, ¿no? Quedó vivo. Y miren lo que pasó, versículo 14, ¿no? Provocó que se suscitara un adversario a Salomón como resultado. Por eso, mira, por eso no le puedes decir a Dios qué hacer, ¿vale? Él sabe muy bien lo que hace. Ya nosotros no vivimos en el periodo de la ley de Moisés, nosotros tenemos en la actualidad un pacto diferente con Jesucristo, pero ¿no crees que es mejor que esos niños hayan sido asesinados antes de tiempo, antes de que no solo se contaminaran con el paganismo, ¿no? Sino también que esos niños no crecieran y cometieran pecados graves en contra de Dios? Y esto que digo es bíblico. Si vamos a Números 33, del 55 al 56, leemos lo siguiente. Espera. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea, son palabras fuertes, pero la verdad, ¿no? Cuando estas personas no cometen la aniquilación como Dios les dijo, esas personas serán una espina para ellos más adelante y los van a atormentar más adelante. Matar a esos niños desde donde yo estoy, ¿vale? Es un acto de misericordia, porque es mejor que Dios los mate antes de tiempo con misericordia por encima de que luego sus almas queden condenadas, queden manchadas y vayan al infierno por A o por B. Y no solo eso, sino que esos niños pueden crecer y pueden cometer pecados eh, en contra del pueblo elegido por Dios, ¿no? En el periodo de la ley, al menos. Entonces, resumiendo, ¿por qué Dios mataba a bebés en ese periodo de tiempo? Bueno, Dios sabe lo que va a pasar, ¿no? Y eso no lo hace ser un sadista, asesino de niños. Número uno, Dios no quiere matar a los niños que no han pecado en contra de Él. Eso ya lo probamos. Número dos, Dios lo hizo en misericordia para que esos niños no cayeran en pecado por su entorno y para que fueran al cielo directamente. Y número tres, esos niños podían crecer y cometer pecados que los iban a condenar, ¿no? Incluyendo pecados en contra de los hijos de Israel durante el periodo de la ley. Entonces yo creo realmente que todo se trata de contexto. Esto de estar tirando versículos aleatoriamente sin estudiar la Biblia es algo que hacen los calvinistas, ¿no? Puedes estudiar los calvinistas porque eso es lo que hacen, ¿vale? Ellos se dedican a andar tirando versículos aleatoriamente para dar una idea, ¿no? De que Dios es un sadista, asesino y tal, ¿vale? Que es un ser malévolo y tal. Y he notado también que muchos gnósticos también están dedicándose a hacer este tipo de cosas, pero bueno, ahí queda la alerta. Muchas gracias por escuchar. Chao.